Bueno, hoy en Charlas 914 tenemos a Edna Bonilla, una de las mujeres más inspiradoras, pero además de ser una mujer extraordinaria e inspiradora y una gran maestra, una de mis maestras, tenemos además una concatenación con conversaciones que hemos hecho sobre la educación muy bonitas. Tuvimos aquí al profe Jordi, profesor de colegio público en Bogotá, también hablamos, entonces ahí tenemos al maestro, hablamos también con Julián de Subiría, entonces tenemos la innovación pedagógica y los debates pedagógicos de innovación, y vamos a hablar de uno de los temas más difíciles, tal vez el más difícil y sobre todo en este tiempo cambiante, que es el gobierno de la educación. Y el gobierno de la educación que es particularmente difícil. Pero para llegar allá vamos a hablar con esta mujer extraordinaria e inspiradora, y la inspiración en estos tiempos de guerra, de odio, de rabias, de polarización es muy importante. Entonces esta charla esperanzadora quiero agradecerla desde inicio a fin. Edna Bonilla, muchas gracias por estar en Charlas 914. Qué susto, qué susto después de esas palabras tan bellas. He visto todos los programas que has dicho y más, y pues de verdad que es todo un honor, Jairito, estar acá hoy contigo y hablando de educación, que realmente creo que si no nos inspira y no nos une la educación, no sé qué nos uniría en este país. Entonces siempre he dicho que la educación es una razón para la esperanza y hay que trabajar muy duro para que eso sea una realidad, para que tengamos seres humanos libres desde la niñez, seres humanos amados y seres humanos con esperanza. Entonces de verdad que muchas gracias, de corazón te lo digo por esta invitación. Bueno, Edna es contadora. Nadie me cree. Es especialista en gerencia. Nadie me cree. Es doctora en estudios políticos. Sí. Es profesora meritoria, además con una cantidad de premios de la Universidad Nacional de Colombia, de Sciences Po todavía. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Sciences Po, Sciences Po. Sciences Po. Sí, es el francés. Ha sido docente meritoria. Fuiste secretaria de Hábitat en la alcaldía de Lucho Garzón. También gerente de la Caja de Vivienda Popular. No, o sea, una directora de extensión de la Universidad Nacional durante la rectoría de Moisés Basserman, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo también, del CID, del extraordinario CID, y obviamente secretaria de Educación Distrital en la alcaldía de Claudia López en el tiempo más difícil que ha vivido la ciudad y que ha vivido el mundo, pues en época de pandemia, en época de reactivación económica, y con esta gesta maravillosa de la que vamos a hablar también, que fue la de Jóvenes a la U, pero no solo Jóvenes a la U, sino la cantidad de cosas que se lograron y que se hicieron en un tiempo en donde en el país y en el mundo vivimos una época de deserción muy difícil, de desescolarización, y pues en Bogotá hubo un ejemplo, como lo hubo también en los diferentes sectores en el gobierno distrital, para recuperarnos económicamente, pero también para volver a traer a los jóvenes al colegio, para llevarlos a la universidad y para empezar una etapa distinta que estamos viviendo humanamente hablando después de la pandemia. Quería preguntarte, tú eres bogotana, ¿cierto? Yo soy bogotana, pero imagínate que bogotana, pero soy una mezcla como muchos de los colombianos y muchos de los bogotanos. Mi mamá y mi familia materna costeña. Entonces yo tengo de verdad mucho de la costa Caribe, porque yo recuerdo mis abuelos murieron en Cartagena de hecho, y entonces yo salía a vacaciones y el mismo día yo estaba en Cartagena. Entonces tengo mucho de la cultura costeña. Y mi papi es tolimense, de un pueblito que yo me acuerdo que cuando éramos niños decíamos, papi, no existe en el mapa, se llama el Valle de San Juan. Entonces, digamos, tengo esa mezcla, pero predomina mucho también en mí esa cultura costeña por el lado materno, y la familia y demás. Cultura Caribe hasta el Tolima. Cultura todo Caribe un viaje hasta por el el Tolima. Magdalena. Sí, de acuerdo, el Magdalena nos une y nos debería unir más, ¿no? También, o sea, le dimos la espalda a los ríos. Históricamente las ciudades y el país le hemos dado la espalda a los ríos. ¿En qué lugar de Bogotá creciste tú? Yo crecí, y qué bonita pregunta, ¿sabes? Porque es algo de lo que uno añora. Primero, soy la típica estudiante mujer de colegio público. Estudié en el Liceo Femenino de Cundinamarca, colegio público. Y crecí y viví en lo que era un barrio, el barrio El Tejar de Bogotá. Y a mí siempre me han obsesionado, me han gustado mucho las historias de barrio, de cómo se construyeron los barrios. Allá eran manzanas,
típicas manzanas, y en esas manzanas allá había mucha autoconstrucción. Un Estado muy presente en la construcción de las casas, de los barrios, pero la gente autoconstruye. Entonces crecí en ese barrio, en el barrio El Tejar. Mis padres tuvieron casa hasta hace relativamente poco en el barrio El Tejar. Yo después salí, pero por ejemplo a mis papás les dio mucho trabajo llegar a barrios en donde la gente no se hablaba, en donde las manzanas en El Tejar teníamos en el centro un kiosco o una cancha y era realmente el lugar de encuentro. Entonces fue una infancia absolutamente feliz, una niña absolutamente amada, deseada. Bueno, además era súper nerda, entonces era la niña juiciosa y demás, pero esa construcción de barrio fue muy importante en mi vida, fue muy importante y la añoro. Ese efecto pedagógico de las infancias amadas, de las infancias deseadas, del amor de los padres, de construir solidaridades y relaciones de afecto desde la infancia, tiene un potencial y tiene un efecto determinante. Es brutal, es brutal. Hoy precisamente hablando con una amiga apasionada por la educación, decíamos, ¿por qué a veces le exigimos tanto a los colegios cuando no les estamos además dando muchas veces todo lo que se requiere el colegio? Le exigimos cuando en realidad toda la evidencia, yo no he encontrado una distinta, muestra que la formación es mucho mayor el impacto en formación de lo que está alrededor del niño que del colegio. Todos los estudios muestran que más o menos el colegio aporta entre el 30 y el 35% de la formación del niño o la niña. El restante 70%, 65% es el entorno, es la familia. Y entonces uno lo dice en términos absolutamente sencillos. A veces le pedimos a los niños que lean. ¿Cuántos libros estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Y el niño nunca ha visto al papá o a la mamá o al abuelo cogiendo un libro, o nunca ha tenido la construcción de confianza alrededor de su casa y su territorio y su barrio. Y en cambio entonces sí pedimos que en el colegio. Entonces, ¿cuánto aporta esa formación? Yo les digo, esto es impresionante, y de verdad, si nosotros queremos tener una sociedad mejor, nos toca empezar por nosotros mismos y nos toca mostrarles a los niños y a las niñas que la construcción de confianza es posible, que la solidaridad es posible, que el amor es posible. No les pidamos que se comporten de una manera distinta a como nosotros nos comportamos. ¿Qué recuerdas de la Bogotá de tu niñez y las pasiones de ese tiempo? Bueno, yo lo que te digo, fui absolutamente feliz, jugaba en el barrio, ponía a mis amiguitos del barrio, todavía soy amiga de ellos, porque yo era la profesora. ¿Cómo se llama? Vamos a saludar a los amigos. Claro, entonces yo siempre era, vamos a hacer, ¿cierto? La clase, entonces en el kiosco, ¿cierto? Hacíamos con tablero y demás la clase. Siempre he sido profesora. En el colegio, en la colegio de la universidad fui la monitora. Estos días mis amigas del colegio, que no las puedo nombrar porque es que son demasiadas, pero te las podría nombrar. Además tengo 2 chats con ellas que son mi soporte en muchos momentos de la vida, mis amigas del colegio. Con ellas me decían, no, lo chévere es que tú eras nerda, pero no eras nerda antipática, sino nos ayudabas a hacer las tareas y demás. Entonces, siempre, digamos, con los amigos, el recuerdo es hermoso. Me acuerdo estos días, por otra circunstancia, que dicen que desde octubre llega diciembre, entonces esos días acordándome algo de las novenas, en el barrio organizábamos las novenas, las familias nos repartíamos el que se iba a dar en la novena, pero recreábamos la novena, entonces la Virgen María, el niño, todo esto lo hacíamos en esta construcción de barrio, y obviamente el colegio, que si algo me ha marcado a mí, mi familia y el colegio. El colegio y la universidad son como los 3 espacios que creo que puedo decir me han marcado mucho más. ¿Qué recuerdas de como ese camino de asombros que uno va descubriendo en la niñez? La primera cosa que te asombró, la segunda cosa, como 2 o 3 momentos que tengas un recuerdo vivido del asombro. El primer libro que leí conscientemente, Mujercitas. Ese fue, digamos, el primer libro, y yo veía esa literatura tan hermosa de cómo con las letras tú podías sentir. Entonces tengo absolutamente vivo, digamos, ese recuerdo. 2, el cine. Me acuerdo, mi mamá nos llevaba al cine.
Me acuerdo perfectamente de una película, Mary Poppins. Me acuerdo perfectamente de esa película. Y yo quería o volar por los tejados o quería hacer magia alrededor del amor. Y en el colegio, todos los recuerdos, desde jugar voleibol, la banda del colegio que hacíamos, los bailes que hacíamos. Entonces, todo como alrededor del amor. Obviamente, las fechas especiales. Ahora que tú lo dices, a uno lo lleva, ¿no? Una de mis cosas favoritas era limpiar el polvo de la biblioteca. Y me encanta, ese era mi programa favorito, cuando tocaba desbaratar la biblioteca y yo cogía cada libro y realmente cuando era muy pequeñita, me acuerdo que yo los veía, las letras las veía como unas hormiguitas y yo decía, ¿por qué esto puede decir tanto? Entonces, casi todos mis recuerdos son amorosos. Realmente, recuerdos dolorosos son relativamente pocos. Creo que el primer recuerdo doloroso fue la muerte de mi abuela paterna. Pero de resto, digamos, los recuerdos son muy amorosos, gracias sobre todo a la familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis abuelos y a mis tíos, bueno, y a los primos, que son la recocha, pero yo fui la hermana mayor, la prima mayor, y eso marca, eso también marca mucho. Entonces, sí, el amor muy presente, muy presente en mi vida. Maestros que te hayan marcado. Muchos. Desde la primera profesora que me enseñó, la recuerdo perfectamente, se llamaba, ya falleció, la profesora Margot. Me acuerdo perfectamente de ella, el amor con el que me enseñó a coger el lápiz. Yo estudié en el Liceo Femenino de Cundinamarca, un colegio femenino, eso marca muchísimo, pero fue de los primeros colegios que en Bogotá, por eso se me volvió una obsesión, tenía desde el preescolar hasta el grado 11. Y por eso una de mis obsesiones es la educación inicial, obsesión completa. Entonces, la profesora Margot, un profesor que está vivo, un profesor Peñita, todavía está en el SAT de nosotros, tiene 90 y pico de años y es bombero, y entonces lo recuerdo perfectamente, la profesora Marlene, la profesora Gladys, y en la universidad, pues muchos, desde mujeres fantásticas, Consuelo Corredor, Astrid Martínez, que fueron profesoras mías, Teresa Peña, Clarita. Entonces, muchos profesores. Un profesor con el que tuve una discusión, no me vas a creer, pero que es de los maestros míos, se llamaba Fausto Moreno, se llama Fausto Moreno, y tuve una discusión y después duré trabajando con él como 4 años, me lo enfrenté en clase y después terminamos trabajando. Pero maestros maravillosos, Beethoven Herrera fue profesor mío, Jorge Iván González, que tengo que decir, hoy es mi esposo, pero cuando yo era estudiante era el decano. He de decir que yo ni me acuerdo de él como decano, no, nada. Nos vinimos a encontrar siendo profesores los dos en la universidad y un día me da por mirar mi diploma de la universidad y oh sorpresa, mi diploma estaba firmado por Jorge Iván González. Jorge Iván fue profesor mío también y después en algo unas clases libres que entré a la maestría, el doctorado, digamos un gran maestro. La Nacional se ha caracterizado por tener grandes maestros, grandes seres humanos. También me acuerdo que fui estudiante de Eduardo Pizarro, de Orlando Fals, porque yo me la pasaba viendo materias de otras carreras. Entonces veía las obligatorias de contaduría, pero me la pasaba viendo materias de otras carreras. Entonces tuve profesores absolutamente fantásticos. Y en el doctorado, alguien que me marcó, Albert Berry, es un profesor de la Universidad de Toronto, colombianólogo a morir, al que le debo mucho también. Le debo muchísimo a Albert. Incluso a veces me hacía sentir un poquito mal porque yo decía, este señor sabe más de Colombia que yo. Y entonces el profesor de la Universidad de Toronto, una maravilla de hombre y de profesor. Quisiera saber ese proceso vocacional, ¿cierto? En el que, bueno, estudias contaduría, pero contabas que desde pequeña dabas clase, etcétera. Pero ¿cómo fue ese proceso de encantamiento y de descubrir, quiero ser docente, la educación me apasiona? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Tengo que decirte que siempre sabía que iba a ser profesora, siempre. Es una cosa que tú sientes. Tengo que confesar algo que nunca lo había dicho. Mira lo que me has llevado. Yo era de verdad demasiado juiciosa. Bueno, sigo siendo. Suena muy pasado. Y resulta que yo en una época de mi vida quería ser monja, pero yo no quería ser monja
Yo decía, no, a mí me costaría un trabajo horrible hacer caso, y entonces el voto de obediencia, entonces no, yo quería ser misionera. Y entonces yo quería cambiar, y entonces me metí yo estuve casi un año en un proceso para ser monja y demás. Y entonces, desde el colegio, resulta que en ese momento la Arquidiócesis de Bogotá, y te juro que no me acordaba de esto, sacó un proceso para formar, un proceso que eran 5 semestres los domingos y que al final te daba el grado de profesor de religión, de catequista. O sea, yo tengo el escalafón docente, lo logré así, y fue desde el colegio. Entonces yo dictaba catequesis. En la universidad me volví monitora de todo, yo era monitora de todo, entonces siempre supe que quería ser profesora. Y mi vida no se entiende sin eso, sin el proceso docente. Ya obviamente después, cuando me gradué de la universidad, voy a un posgrado, hicieron un concurso en la Nacional, lo recuerdo perfectamente, nos presentamos 32 aspirantes y gané el concurso en la Universidad Nacional siendo muy joven, realmente, yo era muy joven cuando entré a la Universidad Nacional, y soy profesora desde el 27 de agosto de 1998. Soy profesora desde esa época y han pasado por mis clases, que son más un diálogo con los y las estudiantes, muchos que hoy han sido ya ministros. Entonces yo digo, no, yo ya cuando ya veo a todos estos que han sido ministros, secretarios, hoy el presidente de Asobancaria, que ya fue ministro, Jonathan, también fue estudiante mío. Entonces he tenido estudiantes absolutamente brillantes, no podría nombrarlos a todos, que me confirman y me reafirman que eso es lo que más me apasiona en la vida. Y lo digo con total orgullo y convicción. Cuando estoy en algún sitio y alguien dice mamá o profe, yo automáticamente volteo, porque es lo que más me identifica en la vida. He hecho muchas cosas en la vida, pero lo que me hace más feliz realmente es ser mamá, que ahorita hablaremos de eso, me imagino. Pero ser profesora, mi vida no se entiende sin el hacer docente. ¿Cómo te cambió la vida la Universidad Nacional? Digamos, en mi caso, siempre lo pregunto porque yo creo que la Universidad Nacional es un lugar como si fuera una suerte de útero donde uno termina volviendo a nacer. Y para mí fue una experiencia de transformación total. Pero claro, mediada por el contexto, yo además entré a estudiar en medio del gobierno de Álvaro Uribe y lo que eso significó para la universidad en una época muy distinta, en fin. Pero con todas las personas que hablo, la experiencia de atravesar la universidad siempre es una suerte de experiencia de magia, ¿no? Es decir, porque hay elementos que uno puede explicar y otros que no, porque vuelve el asombro, etcétera. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo ha sido para ti la Universidad Nacional? Te lo resumo en una frase. Mi vida no se entiende sin la Universidad Nacional. Es así de elemental. No la puedes explicar, no la puedes entender. Yo llegué a la Universidad Nacional a los 17 años. Venía de un colegio femenino, sigo siendo la niña de la casa. Entonces, yo me acuerdo que yo no sabía coger una buseta en esa época. Yo recuerdo que era, que como yo era, digamos, yo salía en la ruta del colegio y llego a este mundo de la Universidad Nacional, ¿sí? Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero además es una de las cosas que yo más valoro de la universidad, y lo he dicho, una universidad no es un edificio. No podemos decir que estamos creando universidades cuando creamos edificaciones. Lo mismo que un colegio. Un colegio no es el edificio. Yo siempre he dicho un colegio, me gusta mucho una leyenda coreana que define los colegios como nido de sueños, y me identifico mucho con eso. Entonces, yo llegar a la Universidad Nacional, ¿sí? Y ver gente de otras ciudades, de otros municipios, de distintas concepciones de vida. Pero además empiezo, en primer semestre, tú tienes que ver unas materias. Pero ya después en la universidad tú dices, esto es universal, esto es universidad. Y empezar yo, por ejemplo, a ver materias, asignaturas en ciencias humanas, en derecho, en ciencias también vi asignaturas. Eso a mí me cambió por completo la vida. Entender el universo, la universalidad,
es entender la universidad. Entonces, la nacional, a veces dicen, la nacional es un reflejo del país. Y yo te quiero decir que sufro un poquito con esa frase, porque yo creo que la universidad debería ser en muchas cosas, y no lo digo de manera arrogante, como el faro del país, la conciencia del país, no necesariamente el reflejo del país, pero tú sí encuentras esa diversidad de país en la Universidad Nacional. Entonces, eso del útero lo siento así, uno como que nace, pero uno tiene la posibilidad de volver a nacer muchas veces en la Universidad Nacional. Entonces, claro, yo pasé de ser estudiante, monitora, estudiante de posgrado, profesora toda la vida. He tenido una enorme, yo soy un ser privilegiado en la vida, de verdad. Por eso creo que es mi responsabilidad, porque digo, si tengo privilegios, tengo responsabilidades. Y uno de esos privilegios es que uno puede entrar y salir de la universidad, porque uno tiene eso es una ventaja enorme, la figura de las comisiones. Pero yo he tratado de que así esté en comisión, mantengo una clasecita, mantengo una dirección de tesis, unas direcciones de tesis y vuelvan a ser siempre. Entonces, por ejemplo, ahora volver a tener las clases fue volver a nacer, volverme a reenamorar de mis estudiantes, de discutir con ellos. Con los estudiantes de hoy tengo grandes discusiones, por ejemplo, grandes discusiones. Pero he tenido, y les digo, esta es mi posición política frente a lo que está sucediendo en la universidad. El diálogo con los estudiantes es maravilloso. Y en esa fortuna, pues yo he sido profesora en varias universidades, acá y afuera. Valoro enormemente los estudiantes de la Universidad Nacional, enormemente. O sea, es impresionante las preguntas que te hacen, te mantienen actualizado. Yo no soy capaz de llegar a una clase sin preparar mi clase. Así dicte lo mismo, yo digo, no, yo no voy a dictar lo mismo, ¿cierto? Puedo tener el mismo tema, pero la manera como lo abordo es distinto. Y es que eso se lo genera a uno, los estudiantes de la Universidad Nacional son absolutamente maravillosos. Entonces renace uno muchas veces en la universidad, pelea uno con la universidad. Muchas veces yo entro en conflicto con la Universidad Nacional. A veces, por ejemplo, me preocupa que estemos de espalda a las necesidades y expectativas que tienen las y los jóvenes hoy en día. Y entonces yo digo, venga, un momentico, es que el mundo está pasando a 1000 el minuto. Y en cambio en la universidad, nuestra unidad de medida es el semestre. Entonces a uno le dicen, uno llega con una idea. Uy, profe, pero es que este semestre no se puede, preséntela al siguiente para que la implementemos en el siguiente. Entonces yo digo, no, espéreme un segundito, que los jóvenes tienen expectativas hoy, ya, rápido, en un mundo cambiante. Entonces uno sí renace muchas veces con la Universidad Nacional. Escogiste gerencia como especialización y después hiciste un doctorado en estudios políticos. ¿Cuál fue la ruta, pues, no sé, epistemológica o académica que te llevó por ese camino? O sea, políticas públicas, facilísimo. Digamos, a mí me apasionan las políticas públicas y me apasiona el servicio y me apasiona el entender qué es lo que hace que una política pública sea exitosa. ¿Qué es lo que hace que realmente ese Estado, que a veces esa figura etérea, esa figura leviatán, como quieran llamar, esa figura que es difícil, se concrete? Y yo sí creo que el Estado pues tiene esa enorme responsabilidad de estar presente en los proyectos de vida de las y los ciudadanos. Entonces, la política pública es lo que a mí siempre me ha apasionado, la gestión pública. Y bueno, a esto hay que meterle teoría, a esto hay que meterle pensamiento, hay que meterle proyección, hay que meterle esperanza. Y creo que mi línea siempre ha sido las políticas públicas. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, mi familia materna es de contadores. Aburridísima a veces, digo yo, pero no somos tan aburridos. Y entonces como que lo lógico era pues que la niña estudiara contaduría pública. Y yo me acuerdo, creo que las únicas veces que he discutido fuerte con un tío fue cuando yo decidí que yo no quería entrar a una firma de contadores. Fue una cosa como, ¿cómo así que estudiaste para no entrar? Y yo, bueno, a mí me gusta mucho más el Estado y la política pública, entonces creo que uno puede cambiar vidas y eso es lo que trato de hacer, una vocación de servicio, y entonces mi ala ha sido académica y teórica en las políticas públicas. Tuviste una tesis además doctoral meritoria, ¿no? Sí, tuve una tesis ¿Sobre meritoria. qué fue la tesis? ¿Cómo fue ese proceso? Imagínate que mi tesis, a mí siempre me gustaba, como unos temas son mis pasiones académicas, políticas públicas, Hacienda Pública. Yo fui muchos años profesora de Hacienda Pública y Regulación Tributaria, esa era mi asignatura, pero el ordenamiento territorial me apasiona, digamos, cómo
usted realmente ordena el territorio para el bienestar de la ciudadanía. Entonces, me gustaba políticas públicas, ordenamiento territorial, hacienda y todo lo que tiene que ver con representación política, que también es una de mis pasiones. Como cascarón de todo esto está siempre la educación como trasfondo, llamémoslo de alguna forma. Entonces hice una tesis muy chévere. Realmente a mí me encanta mi tesis, no he publicado todo lo que quisiera publicar de eso, es uno de los pendientes en el que cogí. ¿Dónde tienen tierra los políticos que nos representan? Congreso de la República. Y entonces ubiqué dónde tenían tierra los congresistas. Y miré cómo era la estructura tributaria de estos municipios. Las cruces que me dieron. Eso fue una cosa maravillosa. ¿Por qué? Términos sencillos. Los colombianos tenemos en promedio 0.75 propiedades a nombre nuestro. Eso quiere decir que no todos los colombianos tenemos tierra. 0.65. Los políticos en los 8 años que estudié, 8.7 propiedades a nombre de ellos, sin testaferrato. 8.7 cada uno de estos políticos. Y lo más dramático era que donde los políticos tenían tierra, el impuesto predial era más bajito. Entonces, claro, yo decía, esto no puede ser, y logré demostrarlo. Aclaro, sin testaferrato y sin tierras a nombre de sociedades o de familiares. Yo tenía, pero eso no lo podía publicar, no lo podía tener en mi tesis, si cogiéramos familiares, esto era vergonzoso. Se aumenta mucho más la concentración de la tierra. La concentración, entonces claro, cuando uno ve esta concentración de riqueza vía tierra, uno entiende las inequidades de este país y entiende, digamos, cómo, por qué nosotros tenemos y el estado patrimonial. Además me honro de ser amiga de él, un jesuita maravilloso, Fernán González. Fernán González tiene un libro que yo lo recomiendo siempre, se llama Poder y Violencia. Entender este país es entender cómo ha sido la propiedad, el acceso a la tierra y el acceso a los cargos de poder. Las élites, las grandes élites que nos han dominado. Entonces la tesis, pues bueno, sí, tuve el honor que fue meritoria. Antes de entrar a hablar del tema educativo, quería hacerte una pregunta como por tu familia, digamos, la decisión de tener una familia, y obviamente una pregunta muy importante para este tiempo, tú que eres una de las mujeres más destacadas de este momento en la función pública, y es la carrera de obstáculos que viven las mujeres cuando deciden tener una familia. ¿Cómo lo viviste? Muchas. De hecho, últimamente es uno de los temas que más me apasiona. Tuve también un privilegio. Estoy en una comunidad de mujeres en juntas directivas y me he tratado de formarme en los últimos 2 años en este liderazgo de mujeres. Es un grupo que coordina, que lidera el CESA. Tienen una cosa muy interesante, hay una meta de tener un número, 1.200 mujeres en juntas directivas en el país. No tenemos mujeres en juntas directivas. Y entonces me ha apasionado mucho el tema del liderazgo femenino, el tema de los techos de cristal, el tema de los sesgos, porque yo los he vivido. Estos días que estaba hablando con la nueva decana de la Facultad de Ciencias Económicas, la facultad solo ha tenido 3 mujeres, pero decir solo 3 mujeres, quiero decir, Erito, es un logro. O sea, hasta hace 6 años solo había habido una mujer decana en la Facultad de Ciencias Económicas. Y hablábamos con la decana Liliana Chicaiza. Cuando yo llegué a la universidad de profesora, éramos 103 profesores de la facultad. Yo fui la profesora 103 y solo éramos 5 mujeres profesoras. ¿Sí? 5 mujeres profesoras entre 103 hombres. Habían 3 profesoras en economía, 2 profesoras en contaduría, y paré de contar, ¿cierto? Yo fui la sexta, realmente fui la sexta mujer profesora. Es duro, es difícil, hay sesgos enormes, yo los viví, por mi profesión, por las cosas que he tratado de implementar. Entonces más o menos tú eres la mujer, Ednita, cállate. Además yo fui, como era contadora en la Facultad de Ciencias Económicas, también hay economía y entonces hay unas jerarquías.
pero pues usted es contadora, entonces usted ¿cómo va a opinar de esto? Y demás. Y todos he tratado de irlos como rompiendo. Enseñándoles a mis hijos el valor de la mujer, las actividades además en casa, todo el tema del cuidado, tratando de no replicar. Hace poco en un conversatorio una mujer fantástica dijo, machismo se escribe con M de mamá. Y a mí esa frase me impresionó, te quiero decir, porque las mujeres no podemos reproducir, digamos, toda la cultura machista que nos ha gobernado. Pero creo que uno lo tiene que hacer siendo mujer. Yo he entendido siempre que yo no me voy a poner a pelear con un hombre por el hecho de ser hombre, ¿cierto? O que mi liderazgo, por ejemplo, es distinto. Creo que el liderazgo entre hombres y mujeres es distinto. Y yo trato de ejercer un liderazgo mucho más empático, mucho más asertivo, tratar de no reproducir los sesgos, tratar de que esa palabra que a veces de verdad es difícil, la sororidad, sea posible. Hoy te quiero decir, creo que es posible. Obviamente a veces las mujeres tenemos como la fama de que nos damos muy duro entre las mujeres. Yo digo, si esa es la fama, conmigo no aplica. ¿Sí? Y entonces trato también de rodearme de mujeres. Hace relativamente poco, en un cargo muy importante, una aspirante estaba embarazada y nos dimos cuenta hasta el final. Entonces me dijeron, ¿le parece si la excluimos porque ella... Y yo, ¿por qué la vamos a excluir del proceso? No, porque es que en 3 meses ella tendrá que salir a licencia de maternidad. Y le dije, fantástico, para eso somos las intereses. Entonces, sí es muy, muy fuerte. Las cifras lo demuestran, particularmente en educación. Colombia tiene 335,000 profesores. Y tú así miras, muchas son mujeres. Pero en la pirámide, en los directivos docentes, casi todos son hombres. Y eso pues he tratado de incentivarlo de muchas maneras, que tengamos mayor participación las mujeres. Además porque hay varios estudios que nos dicen que la innovación pública usualmente viene de la mano de las mujeres. Eso me parece supremamente interesante. Viene de la mano de las mujeres, y creo que tú al inicio de este programa hablabas del mundo en el que estamos, un mundo, esos días leyendo un artículo, nos estamos comportando como monstruos que comen monstruos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta sociedad? Entonces, el liderazgo que se requiere es un liderazgo distinto, y creo que las mujeres estamos llamadas a eso. La innovación, la empatía, los aspectos que uno llama el bienestar emocional o los aspectos socioemocionales, creo que las mujeres tenemos una disposición distinta y una responsabilidad distinta. Y cuando uno habla de género, yo soy una convencida que lo tenemos que hacer de la mano de los hombres. ¿Se necesitan acciones afirmativas que uno llama? Sí. Y en los foros, entonces cada vez hay que exigir más que siempre haya mínimamente una mujer, o que tengamos una paridad y en los cargos, y ahora pues digamos en todos estos acontecimientos políticos y demás, sí, pero de la mano de los hombres, y también estamos llamadas a mostrar unos caminos distintos, unos caminos mucho más empáticos frente al liderazgo tradicional de los hombres. Vamos a hablar de uno de los temas más apasionantes, pero paradójicamente que se ha venido poniendo como secundario en la agenda pública. No estoy hablando solamente de Colombia, en el mundo. O sea, en tiempos de guerras, en tiempos de polarización política, la educación parece allí de lado, porque casi que asumimos que el principal educador ya pues pasó a ser el internet o las redes sociales, que sin duda pues es una fuente de educación. Pero quiero que hablemos de los retos de la educación en este tiempo. Sé que hay unos retos nuestros, colombianos, y sé que hay unos retos, claro, que vienen de afuera y que son muy fuertes. Pero en el caso colombiano, la escuela se ha transformado, ¿cierto? O sea, no vivimos hoy en la misma educación, ni básica, ni media, ni superior, a la que teníamos hace 30, 40 años. Sin embargo, sí hay nuevos retos. Es decir, a veces como que pareciera que el discurso de quienes hablamos de educación y defendemos la educación como pilar fundamental, no solo de una sociedad de derechos, sino inclusive una sociedad de bienestar, ¿cierto? Y equitativo y demás, pareciera a veces
que se quedara como en el discurso de hace 30 o 40 años, ¿cierto? Porque claro, hay temas de cobertura muy importantes, hay temas de calidad muy importantes, pero hoy hay una cantidad de debates nuevos que impone desde las universidades virtuales, pasando por el ánimo de lucro, pasando porque muchos jóvenes no se están matriculando a la universidad, por los niveles de deserción. Entonces, este es un tema supremamente apasionante porque, claro, hay un reto de la escuela, hay un reto de la innovación pedagógica, pero hay un reto del gobierno de la educación. Y en Bogotá se logró de alguna forma revertir cierta tendencia que estamos viendo en épocas de la administración Claudia López, donde fuiste la secretaria de Educación. Pero más allá de esa experiencia, quisiera que conversáramos de los retos globales y nacionales de la educación. Entonces, voy a hacerlo en términos muy sencillos y escogiendo algo que tú acabas incluso de decir, que tenemos avances en básica, en media. Yo te voy a decir, primero, la educación no la podemos medir solamente por la institución educativa. La educación hoy en día es a lo largo de la vida. ¿Y esto qué implica? Que desde que incluso nosotros tenemos niños amados, deseados, que están en ese proceso educativo desde el vientre. Cuando la mamá le lee, cuando la mamá o el papá le habla, desde ahí empieza un proceso educativo que se va a dar a lo largo de la vida. Y entonces los niños y las niñas más pequeñitos, los de 0 a 5 años, los estamos quedando casi que excluidos del proceso educativo. Entonces hay algo que se llama la trayectoria educativa, y perdóname el tecnicismo, pero me va a permitir, digamos, cómo explicar. Hay una educación inicial que debería ser la educación superior y en donde más fallas tenemos. ¿Cuál debería ser el propósito fundamental de la educación? Nivelar la cancha. Ese debería ser, crear seres humanos libres que no repitan conocimiento, sino que tengan criterio para entender y aportarle a este mundo. Y resulta que en esa trayectoria educativa, nosotros en Colombia no hemos privilegiado la educación inicial. Debería ser la educación superior. O sea, si a mí me dicen, ¿dónde usted en términos de gobierno tendría que apostarle Colombia? Tiene que ser en la educación inicial. De los 0 a los 5 años, no soy neuróloga ni neurocientífica ni demás, pero entiendo, tengo un cuñado que sí es neurólogo, que ahí es donde se está formando el cerebro. Entonces los niños y las niñas son como una esponjita. Y resulta que en este país tenemos niños que no tienen acceso a la educación cuando se les está formando el cerebro. Entonces, aquí nosotros tenemos una gran deuda en educación inicial. Y yo lo digo en términos muy sencillos. Yo tengo 2 hijos, y Jorge Iván, mi esposo, tiene 3 hijos de matrimonio, entonces yo tengo casi 5, tengo ahí como experiencia. Cuando Pablo o Andrés llegaron a los 6 años a primero de primaria, pues resulta que los muchachitos llevaban 3 años y medio en colegio y vienen de una casa en la que usted tiene biblioteca, que tiene todas las herramientas. Cuando el niño más vulnerable llega a primero de primaria a los 6 años, no ha tenido un proceso educativo. Usted ya generó una brecha que ya no va a poder cerrar en el resto de esa trayectoria educativa. Entonces ahí, en términos de gobierno, por ejemplo, hay que cambiar eso. La educación inicial debería ser obligatoria y todos los colegios de Colombia deben tener educación inicial y tenemos que, ahí se aprende en el juego. Es que aquí no es que solamente el niño o la niña aprenda a leer, es que el niño o la niña aprenda a socializar, aprenda a coger bien el lápiz. Entonces, en lo que es la primaria, la secundaria, Colombia ha tenido avances. ¿En qué? Sobre todo en acceso. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acceso, tenemos permanencia, pero resulta, mira, los últimos resultados de la OCDE, somos el segundo país con más alto grado de reprobación. O sea, le hacemos perder el año al niño. Yo digo, usted decirle a un niño de 7 u 8 años que perdió un año de su vida, me parece dramático. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que trabajar muy fuerte, seguir trabajando en acceso, pero sobre todo trabajar en permanencia, en calidad educativa, que esto ¿por qué pasa? No solo por financiación. Colombia tiene que invertir más y mejor en educación. Tenemos que invertir más y mejor en formación docente. No solo en el reconocimiento económico, el salario de los profesores, porque ya también hay varios estudios que dicen no necesariamente un alto salario tiene efectos positivos en la calidad, pero hay que pagarle bien a los docentes.
hay que pagar y hay que ser atractiva la labor docente. Entonces, en lo que es primaria, hay que enfocar muy fuerte en calidad, muy fuerte en las condiciones que permitan que un niño o una niña aprenda. Ejemplo, un niño con hambre no aprende. Entonces, el programa de alimentación escolar, pues tiene que ser universal. Es que a mí me parece terrible que hay municipios, porque además es un esfuerzo sobre todo local, en el que en el mismo salón de clase le dan alimento a un niño y al otro no. Eso tiene que ser universal. En generar todas esas condiciones que permitan que el niño o la niña vaya, la ruta escolar, el kit, la virtualidad, que seguramente hablaremos en algún momento de eso, la innovación pedagógica, la infraestructura educativa. Miren, solamente el 20% de los colegios de Colombia tiene condiciones de infraestructura aceptables. Eso es dramático, eso es dramático. Entonces, en primaria, en secundaria, hay que mejorar en todo esto. Otra cosa en la que hay que hipermejorar, media. La media es fundamental. ¿Por qué? Un niño de tercero, cuarto, sexto que deserte del colegio, usted lo recupera para el sistema educativo. Un chico que deserte en noveno, décimo o 11, usted no lo recupera fácilmente. Entonces nosotros tenemos una alta deserción en décimo y 11. Los chicos que se gradúan de noveno y dicen, no, sigo estudiando, difícilmente usted lo recupera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hombre, más innovadora la educación media. Esos profesores que transmiten el conocimiento sin la vivencia. En cambio, en China tiene el internet, las redes sociales, el mundo que les está mostrando que la cosa va por... que no les está dando a veces razones para la esperanza, que le está diciendo, ¿sabe qué? Es que los empleos que se van a generar en el 2030, 2036, hoy no hay ninguna carrera en el mundo que los esté formando. Y resulta que es que el 2030 está a la vuelta de la esquina, son 6 años. Entonces, estos chicos que están estudiando aquí todavía no los estamos formando para esos empleos que va a requerir Colombia y el mundo en escasamente 6 años. Entonces, ¿dónde hay que darle durísimo? En educación media, en que sea pertinente, en que sea atractiva, en que empecemos nosotros a trabajar con los jóvenes en esas carreras, en esas disciplinas, en esas capacidades, en esas habilidades que después ellos van a requerir para trabajar. A mí por eso no me gusta cuando dicen educación para el trabajo. Yo digo, no, espérenme un segundito, es que todo el mundo al final queremos trabajar, no solo por un término económico, sino porque soy feliz, ¿cierto? Porque es lo que me va a permitir tener mi proyecto de vida. Entonces, ahí en media tenemos unos retos en Colombia impresionantes. La orientación socioocupacional. Tanto en educación inicial como en media hay oportunidades para la innovación tremendas. Brutales, brutales. Que puedes inventar una cantidad de cosas, puedes vincular con la educación tienes superior. la posibilidad de enamorar a los chicos de la educación. O sea, si yo enamoro a un chico, lo inspiro, ¿sí? Por ejemplo, por eso fue tan importante Jóvenes a la U, porque es que si los chicos y las chicas tienen la opción de ir a la universidad, dicen, desde décimo y 11 dicen, yo me tengo que mover para llegar allá. Si tú no tienes opción, y lo hablaba con unos estudiantes hace poco, y perdóname este paréntesis, hace un par de meses, soy profesora hace añitos en la Nacional, tuve la clase más conmovedora que he tenido en la Universidad Nacional. Les pregunté a los chicos, ¿por qué están estudiando? Yo tengo en este semestre, tenía estudiantes de Economía, Administración, Contaduría, una chica de Psicología, Derecho y una Ingeniería. Tenía 6 carreras. Y yo les preguntaba, ¿por qué escogieron la carrera? ¿Están felices con lo que están estudiando? ¿Están felices en la Universidad Nacional? Varias cositas. Uno, casi todos, no, mejor, empiezo por el todos. Todos absolutamente felices de ser estudiantes de la Universidad Nacional, todos. Eso sí, los 50, el orgullo es, estoy en la Universidad Nacional. Con unos que decían, yo no quería estudiar en la universidad. Y me tocó estudiar acá porque mis papás no podían estudiar, no podían pagarme acá, o porque diversas circunstancias, pero varios no querían estudiar en la Nacional. Llegan a la Nacional y ¡prum!, les cambió la vida. Muchos, la gran mayoría, no querían estudiar lo que están estudiando. La gran mayoría. Entonces tenía, por ejemplo, 3 chicas, querían ser músicas y estaban estudiando administración. ¿Sí? No, porque entonces la familia, música, pero se va a morir de hambre, mija, entonces usted tiene que... Muchos no querían estudiar, el puntaje les alcanzó para esto, ¿sí? Otros sí decían desde el principio, quería estudiar yo aquí, quería yo estudiar aquí en esta carrera y demás. Casi todos ya enamorados de su carrera, casi todos ya están. Pero historias como en mi colegio público, por ejemplo, me decían,
Nunca ningún profesor nos habló de la universidad, nunca nos habló de que existían universidades. O una chica absolutamente valiente, bella, además maravillosa, que dice del Putumayo, fue un acto de rebeldía estudiar porque en mi pueblo ni siquiera se habla de universidad. Llegar a una ciudad fría como Bogotá, hostil como Bogotá, hace que yo casi me devuelva a las 2 semanas. Y me mantuve acá porque sabía que quería después regresar a mi territorio, ayudarle a la familia y ayudarle a mi comunidad. Cierro el paréntesis para decirte, cuando tú no inspiras a los jóvenes de media en que hay algo después de, pues, no sirve de nada. Entonces empieza la familia con la presión, bueno, mijo, a producir, ¿cierto? Y estamos en crisis económica, porque Colombia vive muchas veces crisis económicas y demás. Entonces, ahí en media tenemos mucho que hacer. Y el otro gran reto, la educación, a mí ya no me gusta llamarla educación superior, yo la llamo educación posmedia, ¿sí? ¿Por qué? Superior, tenemos una ley, la ley 30 y demás, que habla de la educación superior, entonces es técnica, tecnológica y universitaria. Pues resulta que es que hay chicos que ni siquiera quieren estudiar una técnica tecnológica universitaria. ¿Por qué? Porque quieren es hacer algo corto, certificación. Entonces yo quiero hacer una certificación, una microcertificación, estudio en la universidad o en la institución educativa un año, salgo a trabajar y vuelvo. Y resulta que nosotros en Colombia en la educación posmedia es como si no nos estuviéramos dando cuenta de eso. Entonces ahí nosotros tenemos, Bogotá por ejemplo, nosotros logramos pasar algún, y perdóname otra vez el tecnicismo, una cosa que se llama la tasa de tránsito inmediato, y es, usted se gradúa del colegio si pasa a educación superior. Nosotros logramos pasarla del 46 al 52.5%. O sea, quien entiende educación superior entiende, alguien que no entienda dirá, no, pues 6 puntos, eso no es nada. Miércoles. Correr un punto es una locura, es una completa locura. Mover eso, Bogotá tiene una tasa de tránsito del, te digo, del 53%, pero hay municipios y departamentos que la tasa no llega al 20%. Entonces esa desigualdad, Amazonas, y Amazonas tiene la sede de la Universidad Nacional, ¿sí? Pero hay municipios que no llegan ni siquiera al... ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 jóvenes que logran terminar, ¿sí?, escasamente menos de 2 continúan con sus estudios. Entonces es un mundo desesperanzador. Carlos Reverón, que es un gran amigo mío y con el que hemos trabajado temas educativos, terminó su tesis, que es muy buena, y muestra cómo esta educación, a veces tan terrible, de cada 100 niños, ¿cuántos que empiezan en primero de primaria, cuántos terminan grado 11? Y mira lo dramático, niños estratos 5, 6, el 100% terminan grado 11. Niños de clases más vulnerables, 75. Terminan. Superior, no existe ninguna posibilidad. Entonces, ahí hay que hacer un gran revolcón en términos de política educativa. Yo creo y he sido crítica de las metas que se tienen en educación superior en el país, porque creo que desconocen realidades fuertes, como que hay que darles oportunidades a los jóvenes hoy, ya, porque no podemos seguir desperdiciando estos talentos maravillosos que hay, no solo en Bogotá, sino en los territorios. Porque el impacto de una generación perdida es gigante. Es gigante. Entonces, claro, como yo soy mamá, lo que te digo, pues yo lo que digo es, a mí no me gusta que me digan que es generación perdida. Yo me acuerdo que cuando la pandemia, que sufrimos lo que tú quieras, y yo decía, los colegios tienen que estar abiertos, porque es que el colegio es donde nos damos cuenta de cómo está realmente el niño. El colegio te permite identificar eso, el maestro, la maestra, que son maravillosos, ¿cierto? Identifican cómo está el niño. Entonces, cuando decían, no, es que esta es la generación perdida, yo decía, no, espéreme un segundito que yo me niego a que mi hijo Pablo sea la generación perdida, porque claro, les tocó muy duro. Los niños en la casa, sin socialización, ¿cierto? Viviendo las tensiones propias de la fragilidad de la vida. Pues uno no puede hablar de generación perdida. Y creo que Colombia no se puede dar el lujo de siquiera permitir que haya generaciones perdidas. Creo que hemos tenido dramas, violencia. A mí me impacta mucho pues los jóvenes, la cultura, incluso el narcotráfico también, que hizo
tanto daño a esta sociedad que nosotros hablemos de generaciones perdidas. Entonces, esa gran trayectoria educativa pues tiene unas grandes tensiones y grandes deudas en educación inicial y en educación posmedia y superior. Y pues ni qué decir de lo que es educación a lo largo de la vida, porque cuando tú estudias en una universidad ya no es suficiente con que tengas el título de economista, no. Esto va cambiando tanto, la inteligencia artificial, las mismas guerras, lo que impacta, está cambiando, que le toca a uno siempre estar volviendo a estudiar, y qué maravilla poderlo hacer en las instituciones de educación. O sea, yo creo que cualquiera, yo soy muy amiga de mis amigos de la universidad, muy amiga, y a uno le dicen, vamos a la universidad y la gente va feliz. Yo, por ejemplo, trato de invitar muchos a las clases, y a mí casi nadie me dice no. Todos van a la universidad felices, Tuvimos este mapa ya de los retos, que me parece que es un mapa muy completo porque, digamos, los retos de gobierno en educación son gigantes y claramente allí está, yo lo creo firmemente, la gente usualmente no hace ese vínculo porque, claro, la política más inmediata tiene que ver con política de empleo, política de orden público, etcétera, y la educación termina a veces quedando en segundo plano, pero es vital porque solo se construyen estados y derechos y conciencia ciudadana y ciudadanía y democracia cuando pues tienes una sociedad que ha pasado por un colegio de calidad, por un jardín de calidad, que ha logrado ir a la universidad, bueno, en fin. Pero quiero preguntarte ya por la experiencia concreta, ya después de haber hablado de los retos, y es preguntarte cuáles son tus mayores orgullos de la administración pasada en la ciudad de Bogotá, porque claro, el gobierno en la educación va cambiando, pero creo que habernos enfrentado a esa circunstancia de la pandemia, haber tomado las decisiones que se tomaron, por ejemplo, sobre el PAE, haber tomado la decisión de, bueno, hay que volver al colegio a la mayor brevedad porque es un espacio de sociabilidad vital donde podemos identificar no solamente falencias de los estudiantes, sino violencias que están viviendo en la casa, una cantidad de cosas. ¿Cuáles fueron tus mayores orgullos en ese periodo? Tengo muchos porque son producto de un equipo, no son logros individuales. Pues uno, haber puesto la educación en primer lugar. Eso era lo que nosotros decíamos, educación en primer lugar significa que en la agenda de la ciudad esté la educación. Y lo logramos hacer con un equipo maravilloso y la alcaldesa y todos los otros secretarios y funcionarios que de verdad, cuando uno hablaba de educación, siempre estaban ahí. Pero ¿qué logramos? Uno, en términos de acceso, por ejemplo, nosotros logramos construir 35 colegios entregados y dejamos otros 35 en obra, en construcción pues, o en diseño, con los recursos asegurados. Yo tengo un sueño, que me va a morir sin cumplirlo, eso lo tengo claro, yo no le voy aplicando dosis de realidad a la vida. Yo digo, yo quisiera que todos los ciudadanos, los bogotanos y los colombianos, pongan a estudiar el niño, matriculen al niño en el colegio que le quede cerca a la casa, sin importar nada más, como los países desarrollados. El niño la educación estudia, pública es la mejor educación. Es la mejor educación. Estudia el hijo del rico y el hijo del pobre. Y los mezclas. Extraordinario. En ese momento, tú construyes una sociedad más igualitaria. Mientras nosotros sigamos teniendo colegios, que son la minoría, los colegios privados, son la minoría los de élite. Tenemos el imaginario de que los colegios privados son de élite, los... Y no, señor. Entonces, de esos colegios en donde se permite mezclas, y Bogotá tiene la experiencia, hay un colegio maravilloso, el Colegio de la Felicidad, en el que tú mezclas, pues resultó el mejor colegio de Bogotá, ¿sí? Y es que es fácil porque tú lo mezclas, entonces logramos construir estos colegios. En esa construcción de colegios hicimos un proyecto que es de mi corazón, tengo que decir, que es Mujeres Memorables. El nombre del colegio, uno lo puede escoger desde el escritorio, yo dije, no, vamos a hacer un proyecto en el que escogimos 100 mujeres maravillosas, fantásticas, fallecidas, nos tocaba por una razón de derechos y demás, y a la comunidad le vamos a poner a escoger entre 5 nombres de mujeres. Ahí me ayudó el Departamento de Historia, la universidad y demás. Y a los colegios les vamos a poner nombre de mujer, porque resulta que cuando llegué a la administración, solo el 8% de los colegios tenía nombre de mujer. El resto de los nombres de colegios eran hombres, casi todos asociados a la guerra
o nombres de barrios. Entonces, a estos colegios mejoramos el 100% de las sedes, llegamos al 100% de las sedes de mejoramiento de infraestructura educativa. Entonces, digamos, eso fue, hay muchos más, pero asociados a infraestructura. 2, nosotros mejoramos sustantivamente en calidad. Incluimos el multilingüismo, por ejemplo, mejoramos 220 colegios el inglés, incluimos francés, logramos el sello francés de varios colegios y empezamos procesos con el chino mandarín y con portugués. Entonces, colegios a los que además les metimos también todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación. Entonces, hicimos grandes avances en las últimas pruebas PISA. Al país le fue mal, pero Bogotá jalonó los resultados de las pruebas PISA, gracias, digamos, a todo ese trabajo que se hizo de la mano de las maestras y de los maestros. Mejoramos ostensiblemente y lo trabajamos muy fuerte el programa socioemocional, en entender que los niños y las niñas, por ejemplo, en la pandemia vivieron momentos muy difíciles. 71% de los casos de violencia son asociados a familiares o amigos cercanos de la familia, violencia sexual de las niñas. Eso es un drama. Creemos que el colegio, el hogar, perdonen, al territorio seguro y resulta que no necesariamente. Mejoramos ostensiblemente el acceso en educación inicial por esa pasión, 100% de los colegios con un grado de educación inicial, 90% con 2 grados de educación inicial, 20% de los colegios con 3 grados. La meta era 10%, logramos duplicarla. Alimentación escolar universal, llegar al 100, fuimos el mejor PAE. Entregamos 134.000 tabletas, que creo que es algo que hay que replantear siempre, pero cerramos la brecha digital por completo en Bogotá. 134.000 tabletas entregadas con programas de formación para los niños, para los maestros que fueran utilizados en la clase. Creamos el proyecto, una cosa maravillosa, justicia escolar restaurativa. Creo en la justicia restaurativa. Creo que los niños y las niñas nos enseñan la manera como solucionamos los conflictos y trabajamos todo este proyecto. Lo de jóvenes, que fue pues extraordinario. La meta inicial eran 20.000 jóvenes con educación superior, logramos 40.000. Y aquí yo tengo que agradecerle, y siempre se lo he agradecido, ¿sabes?, al Consejo de la Ciudad. Yo creo que el Consejo entendió lo que nosotros teníamos que hacer y nos permitió, vía endeudamiento, sí, difícil. Tú me veías allá en el Consejo mendigando, peleando por la plata, pero logramos 40.000, pero también logramos más de 38.000 jóvenes que hicieron formación corta. Formación, que es lo que va, hacia dónde va, entonces lo trabajamos con 51 universidades. Los chicos y las chicas tienen garantizada toda su formación, toda la formación, pero además tienen una ayuda monetaria para que no se retiren de la universidad. Logramos que las universidades dieran contrapartidas, nunca pagamos el valor que cobran a un estudiante cualquiera en estas universidades, sino logramos contrapartidas, deserción de menos del 3%, cuando a nivel nacional está en 32, 40%, incluso en algunas ciudades la deserción. Eso lo logramos con jóvenes a la U, fortalecer la universidad distrital, que creo que nos daría para otro programa de fortalecimiento pues, de la educación pública, logramos hacerlo, y una gran gestión. Dejamos a Bogotá como la ciudad con más alto desarrollo tecnológico en colegios, conexión de colegios, tuvimos la mayor ejecución presupuestal, porque cualquier peso que se invierte en educación hay que ejecutarlo bien, ejecutarlo de manera responsable. Entonces, el bachillerato internacional, casi nada, y la política educativa rural, las cosas del corazón. Creo que otra gran brecha es la educación rural en el país. Y entonces fuimos la primera ciudad en tener una política educativa rural. Privilegiamos los colegios rurales, sí, tocaba. 28 colegios rurales los pusimos, pero teníamos que hacer una política educativa rural para cerrar esta brecha de calidad y demás. Y el bachillerato internacional, que también fue otra cosa maravillosa. ¿Por qué, Angelito? Porque a veces se tiene el imaginario, hay varios imaginarios que hay que romper. Que la educación pública es mala y que la educación privada es buena. No necesariamente. En educación usted no puede generalizar. Entonces decidimos tener, al principio queríamos 20 y no pudimos, logramos con 10 colegios, que hoy
tienen habilitación para bachillerato internacional. Bogotá va a tener los primeros egresados de bachillerato internacional de colegios públicos en el 2025. Y eso lo logramos gracias a la comunidad educativa que puede decir la educación de calidad puede ser pública, y ese es un imperativo ético y moral que nosotros tenemos. Quería hacerte ya para finalizar el programa una última pregunta, hilando como dos cosas distintas que me parecen muy claves porque estamos en un tiempo supremamente difícil o se ve un tiempo muy difícil, ¿no? Entonces, por un lado es Bogotá tiene un proceso ya muy largo de transformación educativa, de construcción, de fortalecimiento de capacidades institucionales. ¿Qué haría falta o cómo podríamos llevarlo al resto del país para fortalecer la educación en todo el país? Es una, pero en realidad lo que me gustaría es conversar un poco sobre este tiempo difícil que estamos viviendo y sobre el futuro, ¿cierto? El futuro en el sentido de la educación frente a la guerra o frente a las guerras, la educación frente a la dignidad humana, porque es un tiempo que a veces parece un poco indiferente o a veces parece un poquito desesperanzador. Y yo siento, tal vez por cierta fuerza colonial que tiene sobre nosotros este lugar en el que habitamos, este lugar que ocupamos del mundo, que a veces los colombianos creemos que nosotros no podemos hacer mucho para transformar lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Para plantarle cara a las guerras, para plantarle cara al odio, porque a veces nos sentimos los más violentos y a veces nos sentimos hijos de la rabia también. Y no es así, tenemos una cantidad de cosas y experiencias maravillosas, hemos intentado hacer la paz, hemos fortalecido el Estado de Derecho también, hemos fortalecido nuestras lógicas de democracia. Este es un país con todas sus dificultades plural, con el que hemos afrontado diferentes retos. Entonces yo siento que sí es un país que puede dar un mensaje de esperanza en medio de un mundo que está en guerra, ¿cierto? Entrando a lógicas de guerra, de odio, de xenofobia, de polarización. Y me parece que la educación nuestra y el mensaje que podemos dar es particularmente esperanzador. Entonces, para finalizar, quería como pedirte esa visión sobre el futuro para intentar, en esa lógica de inspiración y de que sí se pueden hacer muchas cosas desde la educación, contar qué podemos hacer y cómo reconstruir, o por lo menos no dejar que muera la esperanza en un tiempo tan difícil como este. No, yo suscribo todo lo que acabas de decir, pero solamente añadiría: cuando uno está desesperanzado, lo único que tiene que hacer es pasar cualquier calle y entrar a un colegio. Entrar a un colegio en Bogotá o en el país es llenarse de esperanza, es llenarse de esa posibilidad de entender que los sueños se pueden lograr a través de la educación. Y por eso yo siempre le he hecho un llamado al gobierno, pero también a las familias. La educación es el camino que nos permite transformarnos. La educación es lo que nos permite ser ciudadanos libres. Y la libertad es el valor más preciado que nosotros podemos tener. Entonces hay que apostarle a la educación. Estoy últimamente tratando de leer y estoy escribiendo algo de emoción política, porque a veces el voto, por ejemplo, que es un acto íntimo, el voto creo que es de los actos más íntimos que uno tiene. Cuando tú te enfrentas al tarjetón en el que vas a votar, nadie sabe por quién vas a votar, en realidad, porque tú puedes cambiar el voto. ¿Qué te hace votar? ¿Qué te hace ejercer la democracia? Para eso sirve la educación, para tener esa opción, para ejercer la libertad, para ser feliz. Uno nunca está solo cuando tiene un libro al lado. Uno nunca está solo cuando tiene un amigo, una amiga, un familiar al cual llamar para compartir un sueño, una lectura. Entonces, mi invitación sería creer en la educación, a creer que los niños y las niñas más pequeñitos están mucho mejor cuando tienen padres que los aman y pueden asistir a un jardín infantil o a un colegio que les da esa educación inicial, pero que también las y los jóvenes son más felices cuando comparten ese útero que se llama Universidad Nacional o que se puede llamar una universidad cualquiera. En la universidad uno tiene una ventaja enorme y es que se encuentra con seres que pueden ser mucho más parecidos a uno, que pueden tener los mismos intereses. Y eso es lo que hace la educación, compartir intereses,
entender, ser empático. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el gobierno nacional, hay cosas pero me pongo en el lugar. Digo, bueno, ¿qué hacemos? Y si al final la causa es noble, uno dice, perfecto. Y esa emoción política se tiene que traducir en que cada vez tengamos seres humanos más educados y más libres. Entonces, lo que te quiero decir es posible, y el camino es la educación, lo que nos permite transformarnos como seres individuales y pensar en un colectivo. Es la educación y la cultura que deben ir de la mano. Preguntas finales rápidas. Un libro de cabecera que tengas. El que esté leyendo en este momento, me toca revelar Piedad Bonet. Estoy leyendo Piedad Bonet. ¿Estás leyendo Piedad Bonet? Divina, divina. Amo a Piedad Bonet, me impresiona. Pero hoy me regalaron Mario Mendoza, entonces tengo ya ahí varios. ¿Tu película favorita? Mary Poppins, ya me dijiste, la veo de vez en cuando otra vez. Me permite soñar, me permite soñar. Pero tengo muchas. La vida es bella es otra que me encanta. Una frase que te acompañe todos los días. Una frase: la educación te permite transformarte. Edna Bonilla, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias. Gracias.